Bienvenidos. Continuamos con el estudio expositivo de esta conocida oración que nuestro Señor Jesús nos dejó como modelo, el Padre Nuestro. Todas y cada una de las diferentes partes de esta oración resaltan la supremacía de los atributos de Dios y nos muestran de qué manera nos comprometen de forma personal con Él. Es por eso que la oración del Padre Nuestro nunca debe ser tomada a la ligera, ni debe ser recitada de forma repetitiva, como si se tratara de una oración usada para saldar una penitencia o vista como una plegaria mágica que nos concederá toda petición. Ya hemos visto el contexto en el que el Señor Jesús nos presenta esta oración y las primeras 4 características de ella. Pasemos entonces a Mateo capítulo 6, versículo 11, para ver ahora la cuarta súplica o petición en esta oración y los aspectos de esta. En quinto lugar, danos el pan nuestro de cada día. Mateo capítulo 6, versículo 11, y Lucas capítulo 11, versículo 3. Con esta petición comienza la segunda parte de esta oración. Recordemos que esta oración puede ser dividida en 2 partes importantes. La primera tiene que ver con Dios, con su nombre, con su reino y con su voluntad. Y la segunda tiene que ver con nosotros y con nuestras mayores necesidades. Y esta segunda parte comienza con esta súplica. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos muestra una vez más cómo para Dios sus hijos son de mucha importancia. Todo lo que concierne a nuestras vidas, ya sea espiritual, emocional y físico o material, todo tiene valor para Dios y todo es de estima ante sus ojos. Por eso, una correcta comprensión de esta cuarta súplica será para nosotros de mucha bendición y beneficio. ¿Qué significa esta petición? Esta petición nos habla de la provisión de Dios. Para muchos, puede que esta frase no traiga ninguna dificultad de entendimiento, lo que sería una petición completamente comprensible para un cristiano en India, Etiopía o Camboya, parece irrelevante en los labios de un creyente americano o un europeo bien alimentado que goza de toda clase de beneficios diariamente. Sin embargo, hoy veremos cómo esta parte de la oración está vigente para toda persona, en toda región y en todo tiempo. Veremos cómo esta oración es tan apropiada para los que pasan necesidad y tienen poco que comer, como para los que están bien alimentados y lo tenemos todo. Esta no solo es una petición, sino que también, por sobre todas las cosas, es una afirmación de que todo lo bueno que tenemos viene de la misericordiosa mano de Dios. Vamos a estudiar cada una de las partes de esta petición y en ella veremos 5 elementos muy importantes que nos hablan claramente de la provisión diaria de Dios. En primer lugar, el pan. Aquí tenemos el primer elemento, la sustancia. Cuando la Biblia habla de pan, podemos estar seguros que el pan no solo representa comida, sino que también simboliza todas nuestras necesidades humanas. El pan hace referencia a todo lo indispensable para subsistir en este mundo de una forma digna. ¿Y qué es lo esencial para vivir una vida digna? Para los primeros hombres lo esencial era muy poca cosa en contraste con lo que hoy necesitamos. El gran teólogo que impulsó la reforma religiosa, Martín Lutero, dijo: todo lo necesario para la conservación de esta vida es el pan. Esto incluye comida, un cuerpo sano, casa, hogar, cónyuge, hijos sanos y aún un buen gobierno y paz. No vemos enunciadas directamente muchas de estas cosas en las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Es claro que los tiempos en los que Jesús dijo estas palabras son muy diferentes de los de Martín Lutero. Y así podemos decir que los tiempos de Lutero son muy diferentes de los nuestros. El desarrollo tecnológico ha hecho que nuestra vida actual sea mucho mejor en muchas áreas. Ahora contamos con muchas cosas que nos ayudan a preservar los alimentos, avances médicos que nos ayudan a prevenir enfermedades, desarrollo textil que nos da una mejor protección del frío y la lluvia, desarrollo automotriz que nos permite movilizarnos mejor y más rápido de un lugar a otro, desarrollo tecnológico que nos brinda mejores comunicaciones y muchas cosas más. Y asimismo,
Ahora necesitamos más ingresos para suplir otras cosas diferentes al alimento, al techo y al abrigo, que se han hecho indispensables para nuestra vida. Nuestros ingresos deben ser administrados en gastos de transporte, ya sea para pagar el auto, el bus, el tren, un taxi, servicios de luz, de agua, de teléfono, de gas, para pagar nuestros estudios o los de nuestros hijos y sus materiales. Y así podríamos mencionar un montón de cosas más. Por ejemplo, para los tiempos de Jesús, el pago de los impuestos también era una obligación de todos los hombres, y precisamente cuando le quisieron probar sobre este aspecto, Él les dijo en Lucas capítulo 20, versículo 25, «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Y también en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a orar por todos los que están en autoridad, por los reyes y los gobernantes, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Por eso podemos estar seguros que la declaración de Lutero es muy acertada. Para el hombre del siglo XXI, lo esencial abarca muchas cosas más de lo que era necesario para los tiempos de Lutero y de los apóstoles. Y sin importar los tiempos o las épocas en las que los creyentes vivamos, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y Él nos promete que todas estas serán añadidas si le buscamos primeramente a Él, a su reino y su justicia. Con esto vemos el segundo elemento, la fuente. La fuente es Dios mismo. El Padre es a quien se dirige la oración. Cuando todas nuestras necesidades son satisfechas y todo va bien en nuestras vidas, tenemos la tendencia a creer que somos nosotros quienes ganamos nuestro propio dinero. Compramos nuestra comida y nuestra ropa y pagamos nuestras propias cosas. Pero aún hasta el más trabajador obtiene de la provisión de Dios todo lo que gana. Toda nuestra vida, salud, aliento, posesiones, talentos y oportunidades se originan en los recursos que Dios ha creado y ha puesto a disposición del ser humano. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo dice Hechos capítulo 17, versículo 25. Dios proveyó para el ser humano antes de crearlo. El hombre fue la creación final de Dios, y después que hizo y bendijo a Adán y a Eva, declaró: «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer». Génesis 1:29. Y a partir de ahí, Dios sigue proveyendo abundante alimento para toda la humanidad en una variedad casi ilimitada. Todo lo físico que tenemos viene de la provisión de Dios por medio de la tierra. Por lo tanto, es pecado de indiferencia e ingratitud no reconocer diariamente sus dádivas con acción de gracias. Y es muy importante también que tengamos un claro entendimiento de lo que Dios nos dice. Siempre debemos evitar todos los extremos. Primero, el de interpretar este texto en términos espirituales exagerados y llegar a la privación de todas las cosas materiales con la errada idea de que así seremos más espirituales. Y en segundo lugar, el del consumismo descontrolado y excesivo al que nos llama la actual cultura. Las ansias por querer tener todo lo que los medios de comunicación ofrecen nos llevan a comprar por comprar de forma compulsiva y desordenada, y nos llevan a tener más de lo que ya tenemos y que muchas veces no necesitamos. Ese consumismo alimenta nuestra codicia, y no debemos olvidar que la codicia o la avaricia es idolatría. Lo dice Colosenses 3:5. Y es claro que todo creyente no debe centrar su amor en las riquezas. Así lo dice Mateo 6:24 y Lucas 16:13. Todo lo que compremos y que no usemos siempre será costoso. Debemos diferenciar con mucha sinceridad y clara conciencia entre lo que es verdaderamente esencial y lo que es superfluo, entre el gasto normal y el despilfarro, entre lo decoroso y lo ostentoso, entre lo que es absolutamente necesario y lo que solo es ambicioso. En este punto, cada uno de nosotros debe llegar a sus propias conclusiones. Sócrates dijo lo siguiente: «¿Cuántas cosas hay que no necesito?». Pero Salomón dijo en Eclesiastés 1, «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Hay cosas y detalles en la vida que no son rigurosamente necesarias para sobrevivir, pero que son convenientes para dar a la vida un mínimo estímulo,
cosas que hacen que el hogar sea más acogedor y que no necesariamente exigen ser costosas. El gran peligro de hoy es el de la esclavitud al consumismo y el amor al dinero, pero esto no se soluciona con la abstinencia a las cosas materiales. El pensamiento bíblico correcto es el de buscar primeramente al dador que todo lo provee. Mateo 6:33. De acuerdo con las Escrituras, es propósito de Dios que poseamos y disfrutemos de lo necesario y no escasamente ni mediocremente, es decir, con cosas de mala calidad. En Éxodo capítulo 16 y 17 vemos que Dios le proveyó a Israel el mejor alimento y la mejor agua en el desierto, el maná del cielo y el agua de la roca. Deuteronomio 29:5 dice que en estos 40 años que ellos anduvieron por el desierto, no tuvieron que mudar ni sus ropas ni su calzado. En Deuteronomio 8:9 Dios les promete una tierra rica y abundante donde no comerán el pan con escasez ni les faltará nada en ella. Eso es lo que Dios quiere darle a sus hijos, calidad. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 2, vemos a Jesús que en su primer milagro, en las bodas de Caná, produjo del agua el vino de más excelente calidad. En Mateo capítulo 14, de los versículos 13 al 21, nuestro Señor multiplica los panes y los peces para alimentar abundantemente a una gran multitud, y aun después de que todos se saciaron, sobraron 12 cestos repletos de comida. Y también vemos como en Lucas capítulo 5 el Señor multiplica la pesca de Pedro y sus pescadores, hasta el punto que su red se rompía. Eso es lo que Dios quiere darle a sus hijos, abundancia. Dios es nuestro creador. Él nos conoce y conoce nuestras necesidades. Es cierto que el cristiano debe estar dispuesto a decir como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aún el creyente más fiel y piadoso, si está expuesto a prolongadas pruebas de necesidad, puede caer víctima de las angustias, las dudas y hasta la incredulidad. En la lucha por solucionar sus necesidades básicas, muchos pueden llegar al estrés, al agotamiento, la depresión y hasta la sensación de una vida amarga y frustrada que no vale la pena ser vivida. Estas tensiones prolongadas llevan a muchos a recurrir a medios ilícitos o delictivos para solventar sus necesidades y conseguir el pan de cada día. Y claro está que nada de esto tiene justificación alguna. La escasez y la pobreza pueden darse por muchas cosas. Estas pueden ser por culpa de la misma persona, por su pereza, por su mal uso de los recursos o su avaricia, pero también podría darse por las injusticias de otros, por los robos, los fraudes, la corrupción, los conflictos armados que traen las guerras, la discriminación y las desigualdades en el reparto de los recursos. Aquí cabría la pregunta, si Dios desea darnos en abundancia, ¿por qué entonces el hambre del mundo? Este tema es muy espinoso y delicado porque hay muchos factores. Como creyentes sabemos que el problema de fondo es el pecado. La ambición y la avaricia de los hombres les lleva a pasar por encima de otros y a hacerse ricos a costa de otros. Muchos culpan a los políticos y sus malos manejos económicos, al exceso de población y hasta a las malas prácticas agrícolas o falta de recursos científicos. Pero todo eso solamente encubre el problema de fondo, el cual es espiritual. Solamente cerca del 15% de la tierra arable en el mundo se usa para la agricultura y solo durante la mitad del año. No existe región importante en el mundo que con la adecuada tecnología no sea capaz de sustentar a su propia población y a otras. La verdad es que las partes del mundo que no tienen raíces cristianas le dan poco valor a la vida humana. Por ejemplo, la pobreza en India puede estar causada por el hinduismo, que consideran a los animales como encarnaciones de hombres o de sus dioses. Allí, las vacas se consideran sagradas por ser deidades encarnadas, de las cuales el hinduismo tiene cerca de 330 millones. El problema no solo es que las vacas no son para el consumo humano, sino que además estas incrementan los problemas de hambruna, pues ellas consumen el 20% del suministro total de alimentos de la India. Hasta las ratas, que consumen el 15% del abastecimiento de alimentos, no se les puede matar porque podrían ser parientes reencarnados.
Así como el paganismo es la gran plaga de India, de África y de muchas otras partes del mundo, el cristianismo marca un contraste, siendo de bendición para muchos en el occidente. Europa y los Estados Unidos, aunque no son totalmente cristianos en un sentido bíblico, han sido enormemente bendecidos por la influencia del cristianismo en la filosofía política, social y económica de los hombres. La solución a grandes problemas por los derechos humanos, el cuidado de los desvalidos, los pobres, los huérfanos y los ancianos, la abolición del racismo y de la esclavitud y muchas otras cosas más, no vinieron del paganismo o del hinduismo o del humanismo, sino del cristianismo bíblico. Y asimismo, la actual visión degradada de la vida humana que se ve a través del incremento y la aprobación social del homosexualismo, el infanticidio, el feminismo, el aborto y el menosprecio por la unidad familiar, son el legado que está dejando el actual humanismo y el ateísmo en total rebelión a los principios bíblicos. La voluntad de Dios es que sus hijos reciban todo lo necesario y que toda necesidad sea perfectamente suplida por Él, y que de esa misma abundancia proveamos para otros que pasan necesidad. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, nos dice Mateo 6:32, y conoce nuestras oraciones antes de que las pidamos, Salmo 139:4. Pero cuando el Señor nos dice que le pidamos a Dios el pan de cada día, es porque Él quiere que se lo pidamos a Él. Y es para que no pensemos que es algo que nosotros nos ganamos por nosotros mismos, para que no nos olvidemos que Él es quien en su infinita voluntad y bondad nos provee de todas las cosas, aún del trabajo que tenemos. ¿Cuántos hoy se sientan a sus mesas a disfrutar de lo que van a comer sin antes agradecer a Dios por esa provisión que tienen, reconociendo que es muestra de su bondad y su misericordia? Cuando no hay dificultades ni crisis, es fácil olvidarse de Dios. Pero cuando recae sobre alguien la sombra de la escasez, entonces sí que se acuerdan de que hay un Dios en los cielos que puede suplir todas sus necesidades. El Proverbio capítulo 30 de los versículos 8 al 9 nos dice: «Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios». Así también podemos aclamar: Señor, no me des tanto que me olvide de ti, ni me des tan poco que reniegue de tu existencia. Pasemos ahora a la siguiente parte de la oración. Nos dice: el pan nuestro. Aquí entra el tercer elemento, los buscadores. Los pronombres nuestro y dánoslo se refieren a aquellos que le pertenecen a Dios. Como ya lo vimos antes, solo los que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador son verdaderos hijos de Dios y pueden clamar: Padre mío. Todo esto nos muestra cómo es Dios mismo quien se compromete con sus hijos y lo hace de manera irrevocable para satisfacer las necesidades esenciales de los suyos. Dios no está obligado a satisfacer las necesidades físicas de todo el mundo, sino solo las de sus hijos. Y además de eso, no somos nosotros quienes ponemos a Dios bajo este compromiso como si Él fuera un subordinado nuestro, sino que es Dios quien se compromete consigo mismo a ser nuestro Padre. Por eso, el verdadero creyente nunca le exige o le reclama a Dios por su providencia diaria, sino que acude a Él en todo momento con humildad y en acción de gracias. Dios provee para sus hijos, y los que no son hijos suyos, si de alguna manera se han beneficiado, es solo por su gracia común. Es porque derramando bendición sobre sus hijos, también han sido bendecidos los que no son de Él. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. En el Salmo capítulo 37, David nos dice que la bendición de Dios está sobre los creyentes que confían en el Señor. Versículo 3. Los que se deleitan en el Señor. Versículo 4. Sobre los que encomiendan al Señor su camino. Versículo 5. Sobre los que guardan silencio ante Él y esperan pacientemente en el Señor. Versículo 7. Sobre los que dejan la ira y desechan el enojo. Versículo 8. Sobre los que esperan en el Señor. Versículo 9. Y así llega David hasta el versículo 25, donde dice: Joven fui
y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tremenda promesa para todo aquel que ha sido justo ante sus ojos por medio de la salvación que provee el Evangelio. En esta oración el adjetivo posesivo aparece en plural. Esto no solo es porque el Señor está hablando en plural para sus discípulos, sino que también el Señor nos está enseñando que no debemos pedir por mi pan, sino por nuestro pan. Es decir, que yo no debería sentirme satisfecho por recibir mi pan si mi hermano no ha recibido el suyo. Somos responsables de hacer uso correcto de aquello que Dios nos concede, y en esa responsabilidad nunca faltará el velar por nuestros hermanos también. Dios lo provee todo, pero también Dios nos usa a nosotros para ser instrumentos de bendición a otros que pasan por necesidad. Primera de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18 nos dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El pan recibido del Padre debe ser siempre un pan compartido con el hermano. La razón por la que podemos compartir de nuestro pan con nuestro hermano es porque Dios siempre nos dará suficiente para compartir con otros, y esa es la mayor muestra del amor de Dios en nosotros. Lo dice el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La Iglesia de Cristo debe ser consciente cada día de su responsabilidad social con sus hermanos y con los que pasan necesidad para ser sostenidos. Es cierto que por mucho que nosotros nos esforcemos, nunca podremos resolver definitivamente el gran problema del hambre en el mundo. Pero cuando estemos ante la presencia del Señor, Él no nos va a pedir cuentas por no haber solventado el hambre de la India o del África, sino que nos va a pedir cuentas de lo que pudimos haber hecho en favor de nuestro hermano necesitado de pan, de una palabra de aliento, de un buen consejo, de un tiempo de compañía, de una mano dispuesta para ayudar y brindar con alegría un servicio que podíamos dar. Él nos va a pedir cuentas por nuestra indiferencia hacia otros. Como vimos, el pan de cada día no es solamente alimento, ropa o abrigo. Es también todo lo que el hombre necesita y que es vital para su existencia. Muchos no carecen materialmente de nada, pero carecen de amor, de cariño, de simpatía, de afecto, de compañía o de una relación estimulante de amistad. Muchos lo tienen todo, pero viven en una terrible soledad, y eso también es el pan que les podemos ofrecer. Ahora, Dios siempre ha provisto para sus hijos, y en su gracia común para todos los hombres a través del producto de la tierra. Y su manera principal de proveer es a través del trabajo, para el cual Dios ha dado también vida, energía, recursos y oportunidad. Su manera principal de cuidar de aquellos que no pueden trabajar es a través de la generosidad de quienes sí lo pueden hacer. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios le estableció a Israel el cuidado de las viudas, los huérfanos y los ancianos. Sea que lo haga de modo directo o indirecto, Dios siempre es la fuente de nuestro bienestar físico. Él hace que la tierra produzca lo que necesitamos y nos da la capacidad para producirlo. Dios ha determinado que el hombre trabaje por el pan que ha de comer cada día. En Génesis capítulo 3, versículo 19, le dijo que con el sudor de su rostro comería el pan hasta que volviera a la tierra. La consecuencia del pecado nunca fue que el hombre trabajara. Adán ya tenía una labor antes de caer en el pecado. Él debía labrar la tierra y libremente debía darle nombre a todos los animales. Lo dice Génesis 2:15 y 19. La consecuencia del pecado fue que la tierra fuera maldita por su causa, y por eso ya no le daría al hombre sus frutos de la misma forma generosa como lo hacía antes. Y por la gracia y la misericordia de Dios, la tierra produce abundantemente, pero ahora el hombre debía trabajar más para recibir de la tierra sus frutos. En Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11, la Biblia nos dice que la ruina de un hombre llega por su pereza. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así
vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. A esto también agrega el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, que si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Y así también, él dice en Efesios 4:28, que el que robaba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es Dios quien nos da la salud y la fuerza para trabajar por el pan de cada día. Por eso, sabiendo que Él nos exhorta a no ser perezosos, cuando le pedimos a Él por sus provisiones diarias, le estamos pidiendo también para que Él nos dé la salud necesaria para trabajar y que nos dé de un empleo digno y honrado con el que podamos obtener nuestro sustento diario y honremos su nombre con lo que hacemos. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se encargará de proveernos lo que necesitamos. Así que Dios no desea que seamos perezosos. Él desea que trabajemos y que tengamos en nuestras manos el fruto abundante de la tierra y que no nos olvidemos de su manifestación paternal hacia nosotros. Aquí podemos dar un espacio para contrastar esta verdad de la provisión bondadosa y abundante de Dios con el actual y falso evangelio de la prosperidad. Esta doctrina también es conocida como la palabra de fe, porque sus seguidores asumen que sus palabras de fe tienen el poder para mover a Dios a su propio antojo. Aseguran que Dios no se va a manifestar en nuestras vidas a menos de que hagamos una confesión positiva. Por eso se les suele escuchar demandando a Dios por toda clase de prosperidad económica, material y de salud para sus vidas, bajo la frase «yo lo declaro», como si el hombre tuviera poder en sus palabras para hacer algo. El gran problema con esta falsa doctrina es que presentan al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desea y ponen a Dios bajo su subordinación y la obligación de responder a sus peticiones, porque se han hecho con esa fe, de esa forma positiva y hasta en el nombre de Cristo, como si el hombre pudiera exigirle algo a Dios. Por el contrario, la verdad del cristianismo bíblico es justamente todo lo opuesto. Es Dios quien utiliza al creyente, porque Él es soberano y el Espíritu Santo, en lugar de ser una simple energía, es la persona que habilita al creyente y lo capacita para que haga la voluntad de Dios. El movimiento del Evangelio de la Prosperidad es muy parecido a las sectas de destructiva avaricia que se filtraron en la iglesia primitiva. Pablo y los demás apóstoles nunca consintieron en que la iglesia se uniera a tales falsos maestros. Pablo advirtió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 acerca de estos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, dice el versículo 5. Y dice que tales hombres, como solo quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículos 9 y 10. Pablo también dijo que la avaricia es idolatría y previno a los efesios para evitar a cualquiera que llevara un mensaje de inmoralidad o de avaricia en Efesios 5, versículos 6 al 7. Las contradicciones entre las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad y el Evangelio de Salvación de Jesucristo están enfatizadas en sus palabras en Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El único de sus discípulos preocupado por las riquezas fue Judas. Es cierto que vemos también a muchos que pasan por necesidad, pero la verdad es que Dios siempre está dando para sus hijos. Si algunos tienen más que otros, es solo porque Él desea que compartamos con el que menos tiene. Basta mirar a nuestro alrededor y fijarnos en todo lo que sí tenemos de su parte. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 nos dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Con todo esto vemos que desde que tengamos comida, techo y abrigo, para Dios ya entramos en el grupo de los que son ricos.
Por eso no debemos poner el corazón en sus dádivas, sino en Él. Pasemos ahora al cuarto elemento, la súplica. La súplica es expresada en la frase «dánoslo hoy». Esta frase nos habla de dos cosas. Primero nos habla de nuestra necesidad. Todo el que necesita de algo de Dios busca a Dios. Aunque Dios ya pudo haber satisfecho nuestras peticiones, nosotros le pedimos su provisión diaria, así como con confianza pedimos en su provisión futura. Y en segundo lugar nos habla de la promesa de Dios. Lo único que puede validar nuestras peticiones son las promesas de Dios. No podemos esperar que Dios nos proporcione lo que Él no nos ha prometido. Él ha prometido que sería hallado por los que le buscan. Mateo 7, del 7 al 8. Y todo aquel que está en Cristo puede orar confiadamente porque Él ha prometido suplirnos de manera abundante. Pablo lo dice en Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y cosas no solo materiales, sino todas las cosas espirituales. Veamos la siguiente parte de la oración. Nos dice que debemos pedir por el pan de cada día y pedirlo hoy. Aquí tenemos el quinto elemento, la programación de la provisión de Dios. Esta provisión de Dios para sus hijos es diaria. Esta frase nos habla del abastecimiento diario y regular de nuestras necesidades. Tener un enfoque para el futuro no es malo. ¿Qué hemos de hacer? ¿En qué hemos de trabajar? ¿O cómo llegará el sustento del mañana? Hacer un buen uso de nuestros recursos actuales pensando en lo que ha de venir en el futuro no solo es correcto, sino muy sabio. El ejemplo de esto lo tenemos en Génesis 41, donde vemos a José administrando todo el comercio del imperio egipcio y guardando durante los 7 años de abundancia para solventar la hambruna de los otros 7 años de sequía y escasez. Ahí podemos ver cómo Dios trajo una enorme bendición sobre sus hijos y sobre otras naciones paganas. Isaías 55:2 nos exhorta también diciéndonos: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esto solo nos muestra la gran responsabilidad que tenemos de hacer buen uso de los recursos que Dios nos da. Sin embargo, nuestra confianza debe estar puesta solo en Dios, el dador, y no en sus dádivas. En el desierto, el Señor le enseñó a su pueblo Israel a depender solo de su provisión diaria de maná. En Éxodo 16 vemos cómo ellos solo podían recoger el maná necesario para cada día, y cuando ellos desobedecían a Dios y guardaban una ración extra para el día siguiente, esa ración se dañaba y no se podía comer. Pero solo la porción que ellos guardaban para el día de reposo es así que perduraba. Ellos debían confiar en el Señor un día a la vez, y así nosotros debemos hacerlo también. Hoy podemos proyectarnos en lo que haremos en el futuro, pero la provisión de Dios para nosotros y para nuestras necesidades siempre será una provisión diaria. Aceptar y confiar en la provisión diaria del Señor sin ninguna preocupación de nuestra parte es un claro testimonio de nuestra confianza y contentamiento en Él, en su bondad y en su fidelidad. De todo esto podemos sacar implicaciones muy importantes que no debemos dejar pasar. En primer lugar, todo depende y nos viene de la misericordia de Dios. Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, debemos hacerlo con una total y absoluta humildad y dependencia de Dios. Esta oración debemos hacerla con una actitud de confianza plena en la provisión diaria de nuestro Padre. Es muy fácil reconocer la total provisión de Dios cuando éstas llegan en los momentos de gran necesidad, pero también debemos hacerlo en esos momentos donde obtener el pan de cada día es algo habitual para nosotros. En segundo lugar, también debemos orar con gratitud. No solo cada vez que nos llevamos un trozo de pan a la boca, sino cada vez que disfrutamos de cualquier bien material o emocional que satisface algunas de nuestras necesidades. Debemos buscar la mano de Dios y no las bendiciones que ésta contiene. ¿Qué cuenta más para nosotros? ¿Lo que Dios nos da o Dios mismo? Si es Dios mismo, entonces no haremos demasiado caso de lo que recibamos de su mano y seremos completamente agradecidos alegremente con Él por todo lo que Él nos dé, como Él lo dé
y en el tiempo en el que Él lo esté dando. Y en tercer lugar, ante todo, debemos reconocer nuestra suprema necesidad de Jesucristo, nuestro maná que descendió del cielo, nuestro pan de vida eterna. Solo a través de Él somos verdaderos hijos amados de Dios. Él dijo en Juan capítulo 6, versículo 51, «Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Comer de este pan es aceptar su sacrificio en la cruz como nuestro único medio de justificación ante el Padre. Sin Él no tenemos nada aunque lo tengamos todo. Y Dios aún sigue brindándoles ese pan a los hombres, pero los hombres prefieren seguir comiendo las algarrobas de los cerdos de este mundo. ¿Por qué has de buscar saciar tu vida con las cosas que no son pan y que no dan vida? Ven al Señor y Él te saciará del pan de vida y del agua de vida eterna. Mis amados, alegrémonos y démosle gracias a nuestro Señor con responsabilidad por todo lo que Él nos provee. Y como mayordomos fieles que administran con sabiduría sus provisiones diarias, digamos también: Padre amado, el pan nuestro, el mío, el de mi familia y el de mi hermano, dánoslo hoy. Y si quieres usarme a mí como vehículo para que otros tengan ese pan, dame manos abiertas y prestas para compartir de lo que tú me has dado. Que el Señor nos enseñe a pedir, a recibir, a agradecer y a compartir el pan nuestro de cada día. Que así sea.